etapas. Esta es presencial aquí en la FES Zacatlán. El día viernes continuará el curso para cerrarlo será para los que estamos aquí, será por transmisión en Zoom desde la UAM Azcapotzalco, o quien quiere ir a la UAM Azcapotzalco también están invitadas e invitados para estar allá. Voy a presentar a nuestros ponentes. Tenemos al doctor Juan Martín Graña, que nos acompaña. Él es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Buenos Aires, es investigador del Centro de Estudios Económicos del Desarrollo, de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín, ha sido consultor para diferentes organismos públicos y privados, es docente en el doctorado y maestría en Desarrollo Económico, autor de una diversidad de artículos sobre tecnologías, industrialización y mercado de trabajo. Le damos la bienvenida a Juan. Gracias. Nos acompaña también el maestro Agustín Aracaki. Él es maestro en ciencia de datos y en economía, docente e investigador en la Universidad de Buenos Aires. Ha sido consultor para un gran número de instituciones como Banco Mundial, la OIT, la CEPAL. Ha realizado investigación y publicaciones en el estudio de las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo en Argentina, la estructura del mercado laboral y la estructura productiva. Le damos la bienvenida a Agustín. Y acá en la mesa nos acompaña el profesor Carlos Salas, que viene de la UAM Azcapotzalco, y a quien le pedimos que pues, dirija unas palabras, ya que es copartícipe de este curso. Me da mucho gusto estar aquí una vez más y quisiera agradecerles a los colegas argentinos el viaje largo, 9 horas no es nada. He venido para participar en varias actividades. Esta es una actividad central para nosotros, en la UAM Azcapotzalco, y es el punto de partida de dos cosas. Una, de una mayor relación con los colegas en este grupo de trabajo y de un proceso de investigación de largo plazo sobre desigualdad en América Latina. Entonces les quiero agradecer su participación y a los ponentes y a ustedes la paciencia para soportar una presentación de 1 hora más o menos. Gracias. Y por parte argentina, ¿no? Doble paciencia. Bueno, pues vamos a dar inicio. También recordarles que mañana se va a presentar también con nuestros colegas el último libro que se publicó de la serie Análisis Regional, el volumen número 9, dedicado a la crisis y el desarrollo en América Latina. Están invitados. La presentación va a ser en el Auditorio 1, a las 11 de la mañana. Entonces les esperamos ahí. Y el viernes en el cierre con la UAM Azcapotzalco. Bueno, pues les damos la bienvenida a todos y a todas. Al final o en el momento que ustedes quieran pueden preguntar lo que quieran de Messi, menos de Messi. No, de Messi sí pregunten, vamos, las mejores respuestas que tenemos para dar. Vale, entonces pues arrancamos. Vamos. Bueno, ¿cómo están? Buenos días. Gracias Luis, Carlos, por la invitación, las organizaciones y a todos ustedes por haber venido, acercado. La idea es hacerlo lo más participativo posible, así que está organizado como una clase. Hemos dejado bastante tiempo, digo, hay tiempo para ajustar entre hoy y la clase del viernes. Entonces la idea es que nosotros vamos avanzando, iremos haciendo preguntas. Si ustedes no se entienden, quieren que ampliemos o lo que sea, este curso es para ustedes, así que levantan la mano, interrumpen y vamos conversando. ¿Está bien? Creo que lo primero que nos íbamos a presentar, pero ya Luis lo hizo mejor de lo que podemos hacer nosotros, o sea que nada, somos Juan y Agustín, y acá tenemos un breve agenda del curso en estas dos instancias que les planteamos. La idea de hoy es particularmente ponernos a discutir un poquito de, bueno, ¿qué es la desigualdad? ¿Desigualdad de qué? ¿Y por qué puede ser relevante ponerlo como eje de los debates? ¿No? Digo, siempre la desigualdad aparece en los discursos políticos, en las agendas de investigación, y hay muchas veces que queda desconectado de, bueno, en concreto, ¿por qué es importante que la desigualdad se reduzca? ¿Por qué es importante que las sociedades tiendan
a mayor igualdad. Bueno, la idea es hacer un primer debate en ese sentido, ¿no? Y después sí nos iremos un poco más para los marcos conceptuales, sobre todo desde la economía. Nosotros somos economistas, digo, cómo la economía en su variante neoclásica, en su variante más liberal, o de la economía política, qué herramientas nos dan para pensar las cuestiones de la desigualdad, y luego vamos a hacer un paneo de las 3 o 4 aportes principales que hoy se están discutiendo en la desigualdad, que seguro los habrán escuchado, las cuestiones que ha traído Palma, o Piketty, o Zuckman, ¿no? Digo, hay varios temas de desigualdad que están muy de moda hoy y está bueno ponerlos en debate, y después ya, ahí sí nos vamos a tomar principalmente uno de los enfoques de la desigualdad, porque hay dos: está la distribución personal, que es la que hoy por hoy más desarrollo tiene, pero también está la distribución funcional, ¿no? Que es discutir cómo el valor agregado de una economía se distribuye entre las clases sociales, y entonces el resto de la clase de hoy nos vamos a dedicar a ver qué dice la evolución de la distribución funcional y cómo eso nos marca ciertas pautas estructurales de cómo funciona el capitalismo hoy, cómo funciona el capitalismo en nuestra región, y por ende cuál es el marco general de la desigualdad con la que nosotros estamos más acostumbrados a discutir, que es la diferencia de ingreso entre familias, entre regiones, ¿no? Que eso quizás es más accesible y más presente en el discurso público. Después ya, en la siguiente clase, el viernes, la idea es pasar un poco más a las cuantificaciones, ¿no? Vamos a hacer un repaso de los indicadores más difundidos, y nuestra idea, para dejarles algo que les pueda servir, que figura ahí, tratarlos de introducirlos un poco a cómo se producen esos datos, ¿no? Ver muy poquito, lo vamos a hacer nosotros, no los vamos a obligar a hacerlo ustedes en vivo, sino cómo se puede procesar una base de datos para construir estos indicadores, qué paquetes hay, ¿no? Acá se los traemos principalmente en el software R, que es un software gratuito, o sea que si les interesa se lo pueden bajar, instalar y empezar a jugar con eso, que es, hoy por hoy, con la facilidad de cálculo que hay, es la mejor ventana para estudiar estos temas. No depender de índices que construyen otros o que los institutos de estadística regularmente publican, sino quiero ver este tema en esta región, en este país, en este año, voy, busco la base de microdatos, la proceso y veo qué me da, ¿no? Entonces, la idea es agotar un poco lo teórico hoy, meternos en la funcional, después en la personal y finalmente en el cálculo, ¿no? Esa es como la propuesta que tenemos. Otra vez, siempre abierto a las preguntas y los comentarios, ¿no? Entonces, la idea es empezar con estas preguntas generales, vamos directo, ¿no? Y entonces, esta parte me tocaba a mí, ¿no? Habíamos dicho, la diferencia de horario hace estragos en la mente de las personas. A ver, la idea es, bueno, nada, vinimos a hablar de distribución, ¿no? O de desigualdad. Bueno, la primera pregunta es, ¿igualdad de qué? ¿Qué es lo que nos importa, no? Porque casi, entiendo que la mayoría de ustedes son economistas, nosotros también, y te preguntan desigualdad y lo primero que vas es el ingreso, ¿no? Digo, como si fuera la única variable que importa o es relevante, entonces están las personas más ricas, las familias más pobres, desigualdad de ingreso, es lo primero que pensamos, ¿no? Pero hay otras variantes, cosas que han tenido mucho desarrollo en la investigación, como por ejemplo la distribución del consumo. Digo, no ya ver cuánto ingreso generan las personas, los trabajadores, las familias, sino cómo eso efectivamente se traduce en consumo, ¿no? Porque, lo habrán visto, y la economía feminista lo pone muy de manifiesto, es, bueno, no alcanza el ingreso que tienen las familias o las personas para definir su situación de bienestar, ¿no? Porque hay desigualdades, inclusive al interior de los hogares, de cómo se distribuyen los recursos, ¿no? Digo, hay en una familia más tradicional, con un solo jefe de hogar trabajando, que genera un ingreso y después se reparte, bueno, suponer que el ingreso del jefe de hogar se distribuye parejamente entre todos los miembros de la familia puede ser un supuesto fuerte en muchos casos, ¿no? Entonces, muchas veces se ha discutido, bueno, no veamos ingresos, veamos efectivamente cómo consumen estas familias, ¿no? Y ahí también aparecen estas cuestiones que vamos a ver más adelante respecto a los tipos de ingreso, ¿no? ¿Qué tipo de ingreso me importa? ¿No? Es el ingreso laboral, y entonces me interesa si los salarios mínimos, ¿no? Los ingresos de los cuentapropistas o los patrones, o el ingreso de las familias, ¿no? Donde efectivamente lo que ocurre normalmente es que las familias más numerosas tienen varios componentes de la familia que generan ingresos, ¿no? En una familia con una estructura tradicional de familia latinoamericana, donde hay varios hijos en diferentes edades, varios de esos hijos pueden también estar aportando al presupuesto familiar, ¿no? Y entonces parte de la desigualdad del ingreso individual, cuánto cobro yo respecto a cuánto cobra otra persona, se puede compensar porque mi familia tiene 5 o 6
miembros activos contra la otra familia que quizás es más pequeña y con un único ingreso tienen que compensar. ¿Se ve? Entonces ahí empieza a aparecer una cosa que vamos a trabajar sobre todo el viernes con el tema de los indicadores, que es muy importante primero pensar la desigualdad de qué, por qué me importa, y ahí va a aparecer rápidamente la pregunta de cuál es la variable que me interesa, ¿no? Yo quiero ver una desigualdad en el momento del mercado de trabajo, bueno, quizás es el ingreso laboral. Me importa la desigualdad en un área metropolitana, entonces quizás es más útil ver un ingreso familiar más que el ingreso individual de un trabajador, ¿no? Por estas compensaciones. O quizás el ingreso no es un buen proxy de lo que quiero ver y entonces tengo que ver consumo. Pero puede haber otros, ¿no? El acceso a la salud, las desigualdades regionales por la infraestructura pública que hay en tu región o no, bueno, usted lo dice en Colonia. No, en esta colonia donde yo vivo hay un hospital, no, hay una salita de primer. Bueno, y entonces también todo este bagaje de indicadores de desigualdad también se pueden pensar para estas cosas. También uno, acá teniendo a Felipe, puede hacer la distribución de los hinchas de Pumas del UNAM, ¿no? Respecto a los hinchas de Boca en la Argentina, ¿no? Digo, todo este bagaje es importante entenderlo porque es todo un conjunto de indicadores que vamos a ver, pero que se pueden aplicar a la desigualdad de lo que ustedes quieran, ¿no? Desde ingreso, que es lo más automáticamente que pensamos los economistas, al consumo, a los derechos, a diferentes variables que ustedes puedan pensar. Ahora, ya metiéndonos más en el segundo de los ítems, hay una discusión política muy clara, sobre todo una grieta fuerte entre los economistas, ¿no? Que normalmente entre la derecha y la izquierda, que la derecha suele insistir que ya no existe más, en términos de estas dos grandes banderas, si la política pública tiene que asegurar igualdad de oportunidades o igualdad de resultados, ¿no? ¿Saben de lo que les hablo? Digo, seguramente aquí en México, que están en una etapa más progresista que nosotros en Argentina, digo, esto aparece bastante en el debate público, ¿no? ¿Qué significa igualdad de oportunidades, ¿no? La idea bien de margen neoclásico, decir, bueno, hay desigualdades, pero algunas de esas desigualdades son justas. ¿Por qué? Porque hay diferencias de esfuerzos entre las personas. Entonces, no alcanza con decir esta persona gana más que esta para justificar que eso es desigual y justificar una intervención pública al respecto, ¿no? Entonces, la derecha normalmente dice, bueno, la política pública lo que tiene que buscar es una igualdad de oportunidades, que no haya ningún rasgo personal, familiar, geográfico, que afecte el resultado en función del esfuerzo, ¿no? Y entonces que la desigualdad del ingreso que veo sea resultado directo de la diferencia de esfuerzo, ¿no? Ahora, en el mundo real no existe esa igualdad de oportunidades pura, ¿no? Porque todos sabemos que si naces en una familia donde tus padres tienen acceso universitario, muy posiblemente vos, aunque seas el tipo más vago del mundo, seguramente vas a poder ir a la universidad, ¿no? Lo mismo esta idea de los herederos. Entonces ahí hay una lógica donde se busca justificar ciertas magnitudes de desigualdad, no todas obviamente, en base a, bueno, si el Estado logra eliminar cualquier traba a la igualdad de oportunidades, si el resultado del mercado eficiente es desigual, es una desigualdad justa. ¿Se entiende? Ahora, nosotros normalmente de la izquierda pensamos más en una idea de igualdad de resultados. No importa de dónde venís, la economía, la política pública te tiene que asegurar un piso digno de vida. ¿Sí? Empieces tu vida en una familia monoparental, que tu madre no tuvo estudios universitarios, que vos tengas la posibilidad de acceder a los estudios universitarios igual. Igual que una persona hija del más grande empresario de tu país. Entonces ahí hay un debate muy grande en términos de qué desigualdad es razonable, no es razonable, qué magnitud y sobre todo qué resultado. Porque uno podría, desde la óptica neoclásica de la derecha, decir, bueno, esta desigualdad del ingreso que veo en México, que veo en Argentina, es justa. Ahora, cuando uno ve los resultados, dice, bueno, puede decir que sea todo lo justo que quiera, pero estas familias de menores ingresos no están pudiendo cubrir su canasta alimentaria. ¿Se ve? Entonces, claramente, inclusive si juntamos en un salón a economistas que están preocupados por la desigualdad, hay un debate profundo, teóricamente, de hasta qué punto y a qué resultado me parece relevante la desigualdad, ¿no? Seguro ustedes, no sé cuán avanzados en la economía están, pero habrán visto los teoremas del bienestar y demás, ¿no? Esta idea de que el mercado asigna eficientemente y si no me gusta el resultado, toco las dotaciones iniciales, pero siempre dejo operar el mercado. Bueno, si me paro desde una óptica de igualdad de resultados, estoy planteando que el resultado del mercado ya no es, por definición, justo.
Entonces se me abre una paleta de intervenciones mucho más radical, donde seguro voy a tratar de lograr igualdad de oportunidades, que la escuela pública sea tan buena como la escuela privada, que la salud pública sea tan buena, pero además voy a buscar que, por ejemplo, el sistema de previsión social asegure una jubilación, un ingreso a todas las personas, más allá de si hayan podido aportar o no. ¿Se ve? Y entonces ahí, entre estos dos extremos, muy extremos, bueno, habrá que ir jugando. Ahora, esto es como una discusión medio filosófica, medio estática. Che, ¿a dónde habría que apuntar la política pública? Sin embargo, podría pensarlo ya una discusión no tanto estática, ideológica, filosófica, sino, bueno, en la dinámica. Ok, tengo una región desigual en América Latina. México, Brasil, Colombia, Argentina, no importa. Y entonces la discusión casi siempre es, bueno, ¿cuál es la prioridad? ¿No? Y acá aparece un debate que normalmente, por lo menos en Argentina, aparece como esta discusión de la teoría del derrame. No, bueno, si queremos mejorar la condición de los más pobres, lo que necesitamos es que la economía crezca. Hay que apuntar todos los cañones a ganar eficiencia, aumentar la productividad y eventualmente los beneficios de ese crecimiento derramarán en las clases populares. ¿No? Esto lo habrán visto, seguramente tiene algún representante político que dice este discurso. Y en la otra esquina puede ser, no, bueno, justamente las desigualdades del ingreso están limitando el crecimiento de la economía y por ende tengo que resolver la desigualdad del ingreso para potenciar el crecimiento de la economía. ¿Sí? Otra vez, tengo dos polos y es muy importante que cada uno tome una posición para poder dar un debate estructuralmente sólido. Che, yo creo que la igualdad de oportunidades es la base, creo que la desigualdad del ingreso es un problema para el crecimiento económico y entonces para mí la lógica de la intervención pública es esta. ¿Se ve? Cómo se van uniendo y son todas grandes preguntas filosóficas que normalmente quedan ocultas en el debate, a veces a propósito ocultas, a veces por ignorancia, pero que es importante ir avanzando lentamente y tomando ideas en este sentido. Y después aparece una pregunta que fue históricamente muy relevante en los aportes teóricos de Latinoamérica a la teoría económica respecto a tiene que ver con hasta qué punto hay posibilidad de mejoras en la desigualdad del ingreso y en la condición de vida de los sectores populares en el marco del capitalismo a través de reformas o se requiere algún tipo de cambio de sistema. ¿No? Esto que fue una discusión muy clara en la década del 60 y 70 entre el debate entre la teoría de dependencia y el estructuralismo latinoamericano, ¿no? Bueno, esto también es parte del contorno de las discusiones, ¿no? Hasta qué punto hay mejoras progresivas, incrementales en el marco del capitalismo, que es lo que en general el progresismo de base democrática sostiene, y hay, obviamente, posiciones más radicales al respecto. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dudas, preguntas? ¿Algún insulto? Sí. Bien. Entonces, damos un repaso rápido de grandes paraguas donde podemos ubicar autores, teorías, ¿no? Y entonces, desde la economía uno le aparece este enfoque neoclásico con el cual estamos conversando hace rato, ¿no? Y cuando uno analiza las bases conceptuales del enfoque neoclásico, aparece algo muy claro, ¿no? Si, por ejemplo, los teoremas del bienestar que les mencionaba antes, si el mercado es eficiente, yo siendo un neoclásico muy consciente debería decir, bueno, si el mercado es eficiente y el resultado no me gusta, bueno, mala suerte. La distribución es la que es, porque el mercado es eficiente, porque tenemos diferentes dotaciones, porque hay gente que se esfuerza más o menos. Es esto. Esto es lo máximo que podemos dar, ¿no? Inclusive aparece el discurso muy claro de si empezamos a intervenir y regular el mercado, puede ser que algunos mejoren, pero seguro algunos otros van a empeorar y se pierde eficiencia, se pierde crecimiento. Lo habrán escuchado porque es la historia viva de América Latina. Ahora, aparece un problema teórico grave en la teoría neoclásica para dar estos debates. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de desigualdad, necesariamente el marco, el objeto de estudio de la desigualdad es la sociedad toda. Y el marco neoclásico tiene muchos problemas para hablar de la sociedad desde un punto de vista filosófico que es, no existe la sociedad, es una suma de individuos. Y el mercado es eficiente cuando los individuos, con su propia curva de utilidad, con sus propias preferencias, decide algo. Y la sumatoria de todas esas personas hace el mercado. Ahora, ¿cuál es la base objetiva para que un neoclásico discuta desigualdad? Porque el mercado es un resultado individual. Ahora, ¿cómo analizo comparativamente quién mejora y quién peora?
No, digo, tengo la situación A mí no me gusta, voy a la situación B. Y le pregunto al neoclásico, bueno, está bien, hay alguien que está mejor y alguien que está peor. Perfecto, ¿no? Le quité recursos a uno y se los di a otro. Ok, ¿cómo haces en una teoría subjetiva para evaluar comparativamente el daño que le hice a uno y el beneficio que le di al otro? Formalmente no se pueden comparar. Entonces, aunque la teoría neoclásica te dé un marco que es la desigualdad no me importa, también tiene un problema conceptual para entender la desigualdad como un proceso social, ¿no? Porque partir del individuo no me lleva a la sociedad y por ende me hace inconmensurable una situación previa y una posterior. ¿Me siguen con esto? ¿O los perdí? ¿O vamos? ¿Sí? Con seguridad, ¿eh? Si no se entendió, lo vemos. Entonces, entonces tenemos un problema porque hay una posición muy clara en torno a defender ciertas situaciones de desigualdad existentes en la sociedad en aras de un mercado eficiente, pero cuando le preguntas, bueno, ¿cómo lo ves teóricamente a que estas situaciones se pueden comparar? Y no hay herramientas, porque parten de la inexistencia de la sociedad y sí del individuo. Entonces tengo una preocupación por la desigualdad que es necesariamente a nivel social. Entonces ahí tengo un salto que no pueden dar muy elegantemente, que normalmente le esquivan, dan salto, ¿verdad? Y ahí entonces terminamos discutiendo la desigualdad con un marco conceptual muy instalado, pero que tiene pocas herramientas conceptuales para tratar este tema. Entonces, gran parte de el mundo neoclásico, el mainstream, en general abandona estas posiciones extremas de los dos teoremas del bienestar y estas cuestiones de formalización y adopta un enfoque un poco más liberal, vinculado a Rawls, ¿no? Donde aparece esta cuestión de, bueno, la sociedad existe, ¿no? Y para que las sociedades funcionen bien, tiene que haber algunas cuestiones que están garantizadas para todos, ¿no? Tenemos un enfoque un poco más de derechos. Acá Luis me decía que no queremos mucho a los de derechos de acá, pero vamos a hablar como si los quisiéramos. Bueno, al menos tenemos que asegurar una situación de derecho ciudadano, ¿no? Que son personas libres, que tienen derechos políticos, que pueden votar, ¿no? Una idea muy de liberalismo constitucional, ¿no? Sin meterme en derechos sociales. Digo, al menos las personas tienen que ser libres, tienen que tener su libertad, tienen que poder votar. Digo, ahí eso hay que garantizárselo a todos. Y eso obviamente el mercado no lo puede asegurar. Entonces, bueno, ahí hay un primer paso de derechos básicos para asegurar. Pero después, obviamente, cuando se abre la puerta de los derechos básicos, se abre la puerta de los derechos sociales. Y entonces me pregunto, ¿qué condiciones tengo que asegurar para que esos derechos políticos, que el liberalismo reconoce, sean realmente ejercidos? ¿No? Porque yo puedo, como hemos conocido mucho en la historia de América Latina, habilitar el voto para ciertas personas, pero que ese voto sea una respuesta directa de su patrón, del gobernador, etc. Bueno, entonces me abre la puerta de los derechos políticos y yo me meto y digo, bueno, muchachos, pero para asegurar estos derechos políticos y la libertad de los individuos tengo que asegurar un nivel de vida mínimo, ¿no? Una protección contra el despido arbitrario, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer otras cosas. Entonces, en el marco de este enfoque liberal que le pusimos, hay un poco más de debate, ¿no? Hay algunos que te dirán, bueno, es mucho derecho, poco derecho, pero ahí ya estamos discutiendo algo un poco más razonable, ¿no? Y entonces, si les interesa estos textos de Rawls son bien interesantes para pensar, dice, bueno, ok, si no es el mercado el que me asegura estos derechos básicos para todos, ¿cómo podemos pensar un mecanismo para que en conjunto la sociedad defina cuáles son esos derechos que hay que garantizar para todos, ¿no? Y cómo los vamos a garantizar, ¿no? ¿Qué recursos se van a destinar a esto? Y entonces aparece esto que le pongo ahí, el del velo de la ignorancia, ¿no? Rawls plantea un ejercicio donde todos los ciudadanos de su país no saben en qué situación de la pirámide social están, no saben si esos derechos básicos los tienen garantizados por su familia o van a tener que estar garantizados por el Estado, y entonces le dice, voten. ¿Cuál es el nivel de derecho que ustedes piensan que deberían tener todos los ciudadanos? Sin saber si eso te perjudica porque eras muy rico y te van a cobrar impuestos, o te beneficia porque eras muy pobre y no tenías nada, ¿no? Entonces dice, bueno, tapémosle los ojos a todos, hagámoslo votar, que la ciudadanía defina cuál es ese umbral de derechos básicos que hay que proponer, y entonces después construimos la institucionalidad para que los defienda. ¿Se entiende? ¿Y por qué es importante este ejemplo? Obviamente eso no existe en la realidad. En ningún momento de la Constitución de los Estados Nacionales se le pregunta a todos, se vota libremente, ¿no? Pero la gracia de ese ejemplo es que
efectivamente, si consideramos que hay derechos básicos que considerar, hay una disputa política. Porque los que consideramos que los tiene que haber y hay que financiarlos, hay que ir a buscar los recursos a algún lado. Y entonces necesariamente hay un proceso de redistribución. Y es un proceso de redistribución que alguien se va a negar a hacer. Bueno, otra vez, como ustedes están en una fase más progresista que Argentina, sabrán que ese ida y vuelta a veces se gana y a veces se pierde. Bueno, ese es el marco que nos permite al menos conversar con el neoclásico, este marco liberal, ¿no? Che, ¿hay algo que garantizar a todos? ¿Puede ser una desigualdad aceptable, pero que ciertos derechos básicos tenemos todos? Bueno, sí. Bueno, conversemos cómo. ¿Cuáles? ¿Cómo los financiamos? ¿Cuáles son los mejores mecanismos? Digo, ahora, después Agustín seguro aparece, hay una parte de los estudios de desigualdad actualmente que tiene mucho que ver con factores impositivos, formas de gasto, cuáles son mejores, cuáles son peores, ¿no? Y entonces ahí se abre esta puerta bien interesante para al menos tender un puente con los que están del otro lado. ¿Qué pasa? ¿Está dos veces? No, lo separé en dos. Ah, bueno, vamos. Y por último tenemos una versión un poco más radical, por ponerle, ¿no? De la economía política que es medio polar respecto a la economía neoclásica de los teoremas del bienestar, ¿no? Porque desde la economía política ya partimos de que primero hay una sociedad y después hay individuos. Y esa sociedad no está hecha directamente de individuos, sino que está hecha esencialmente en el marco del capitalismo de clases sociales. Entonces la discusión de la desigualdad es que desde el vamos hay un conflicto distributivo, donde hay clases antagónicas, donde hay un conflicto laboral, donde no necesariamente es un juego de suma cero, pero seguro lo que los trabajadores pueden ganar es a costa de otra cosa, ¿no? Entonces, no solo el enfoque neoclásico parte del individuo y no llega metodológicamente, sólidamente a construir una sociedad, en el enfoque neoclásico empezamos al revés. La sociedad está, las clases sociales están, inclusive podés no reconocerte como parte de tu clase, ¿no? En términos de subjetividad, pero sos. Y el conflicto, esencialmente distributivo, es imborrable del capital. Entonces, ya empezamos con gran parte de las respuestas ya dadas. Bueno, hay un conflicto. Hay que encaminarlo de alguna manera y hay que buscar una forma donde eso sea mínimamente aceptable. Bajo dos condiciones: socialmente aceptable y que el capitalismo siga funcionando. Y acá aparece la pregunta que les decía antes. Bueno, está o históricamente estuvo la pregunta de, bueno, ¿hasta qué punto este conflicto social es modulable, moderable en términos de intervenciones públicas, o es un conflicto que nos lleva a la explosión social, ¿no? Y por ende, solo una revolución que quita el capitalismo del medio puede llegar a una sociedad realmente igualitaria. Digo, no necesariamente hay que ser radicales en términos de esto, pero un enfoque de economía política de las desigualdades aparece necesariamente esa discusión, ¿no? ¿Qué se puede y qué no se puede hacer en el marco del conflicto esencial del capitalismo? Y por eso ahí, citando a un muy mal expresidente que tuvimos en la Argentina, digo, hay mucho problema de este lado del mostrador con la economía política porque hay mucho para hacer, mucho para pensar, parte lo vamos a discutir ahora, pero hay mucho del estudio de la desigualdad de base de la economía política que se queda con el conflicto distributivo, no se puede sacar, no hay nada para hacer, y fin. ¿No? Y por eso les pongo ahí la frase, digo, necesariamente tenemos que partir de reconocimiento de la ley del capitalismo y su inequidad y su conflicto distributivo. Ahora, no es lo mismo hablar de conflicto distributivo en abstracto, del capitalismo, en una sociedad nórdica o europea, que el que tenemos en América Latina. Entonces, por eso les pongo, digo, partir de ahí no implica que ahí se acaba el camino, sino que a partir de ahí podemos empezar a preguntar, bueno, ¿cuál es el origen concreto de estas desigualdades? Ya sabemos que hay un sistema que constantemente las reproduce, la amplía y que el quiebre de las sociedades se da entre clases. Ok. Sin embargo, las clases populares, las clases trabajadoras de América Latina no viven igual que en Europa. Entonces hay conflictos específicos del marco del capitalismo que tenemos en América Latina. ¿Se ve? Entonces, ¿por qué voy con esto? Porque no es tan sencillo como decir, bueno, el enfoque de los teoremas de bienestar no sirve, me quedo con Marx y ya está. ¿Se ve? Lamentablemente, hay malos investigadores y malos que discuten de los dos lados del mostrador, ¿no? Y entonces, bueno, empecemos por acá y veamos qué preguntas sucesivas aparecen, ¿no? En estos tres grandes paraguas, ¿no?
hay algo de conflicto, pero hay mecanismos institucionales para resolverlo. No hay conflicto distributivo, como dicen los clásicos, o lo hay, es esencial, pero eso es solo la primera respuesta que nos damos para avanzar. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, ahora... ¿Qué pasó este? No. Le va a decir. Bueno, ahora pasa Agus con un poco más de la historia de los temas de la desigualdad en América Latina. Bueno, habiendo hecho esta introducción más bien teórica, nuestra idea era también poder hacer como de alguna forma una reconstrucción histórica de cómo fue evolucionando el estudio de la desigualdad en la región. Obviamente no pretendemos cubrir todos los temas que se han abordado, porque es bastante amplio, sino hacer una simplificación de, a lo largo del tiempo, cuáles fueron las problemáticas en las que se fue centrando los estudios académicos, ¿no? Obviamente hay muchas líneas de investigación que van ocurriendo en paralelo, y también, si bien nosotros destacamos, por ejemplo, no sé, en determinada década algún tipo de estudios, eso no significa que después eso se haya descontinuado, sino que quizás el debate no fue tan álgido, o quizás una porción menor de los académicos se centró en esos temas, y por eso en las décadas siguientes destacamos otros tópicos, pero bueno, la idea es como que ustedes, la idea de esta sección es que ustedes se lleven eso como un mapa general de cómo fue cambiando el estudio de la desigualdad en la región, ¿no? Entonces, como punto de partida, o sea, hay que pensar que los estudios, o sea, si bien ya había algunos cálculos de desigualdad previos, como los estudios de desigualdad empiezan en la región alrededor de la década de los 60, y este estudio está muy asociado a los procesos de generación de estadísticas, ¿sí? Está muy emparentado en particular a lo que es el desarrollo de los sistemas de cuentas nacionales. Entonces, muchos de los estudios de este momento, de esta etapa, son llevados adelante por personas en distintos institutos, o sea, en los institutos de estadísticas de los distintos países, o personas que estaban en el área de estadísticas de organismos internacionales, como por ejemplo la CEPAL. Ahí por ejemplo, un nombre que siempre aparece es el de Altimir, ¿no? Entonces, en general eran estas personas las que estaban llevando adelante esta agenda. Y en particular, después esto es algo que Juan ya mencionó antes, pero que vamos a retomar con un poco más de profundidad más adelante. El estudio está enfocado en lo que se llama la perspectiva funcional de la desigualdad, ¿sí? Básicamente, por eso les decía que está muy asociado al sistema de cuentas nacionales, cómo el ingreso nacional se distribuye entre la remuneración al trabajo asalariado y el excedente bruto de explotación, ¿sí? O sea, todo lo que viene más adelante, en general con el uso de las encuestas hogares, que es el estudio de la distribución personal del ingreso, es algo que empieza a profundizarse cuando se empiezan a realizar esas encuestas y cuando los microdatos de esas encuestas empiezan a estar disponibles para un público más amplio, ¿no? Entonces, en esta primera etapa, como les decía, hay una primera parte que está como muy enfocada en lo que es el estudio de la distribución funcional, y cuando empiezan a aparecer estas encuestas, está muy centrado en lo que es la medición de la desigualdad, ¿sí? El cálculo básicamente es el cálculo de distintos indicadores a partir de una variable objetivo, una variable de interés, que en general es el ingreso per cápita familiar. Y bueno, lo que quieren ver es cómo va cambiando esa desigualdad en el tiempo. Y aquí uno de los hallazgos, uno de los aportes más destacados que tiene esta etapa es la identificación de que durante la década de los 80 no solamente fue una década perdida en términos del crecimiento económico, sino también fue una década en la cual aumentó la desigualdad, ¿sí? Como ustedes pueden ver, como la conclusión no es muy sofisticada, pero por lo que les decía recién, como las herramientas tampoco permitían hilar más fino, ¿no? Quizás ahí es un poco complejo pensar un mundo en el cual la gente no tenía computadoras y más, pero bueno, en algún momento de la historia eso pasó. Después, como les decía, lo que empezó a pasar es que los distintos institutos de estadística empezaron a realizar estos relevamientos en las encuestas hogares, y empieza a pasar esto de que hay computadoras que están disponibles para un público más amplio, ¿sí? Si bien obviamente no era lo que es ahora, sí estaba
esa posibilidad y entonces empiezan a aparecer ya los análisis de regresión y las descomposiciones de los indicadores de desigualdad a partir de estos microdatos. Quizás, no sé si están familiarizados con eso, pero básicamente cuando yo estoy hablando de microdatos, estoy hablando de una base de datos en la cual ustedes lo que tienen son en las filas observaciones, que pueden ser hogares o personas, y en las columnas tienen variables. Dentro de esas variables, una de las cuales es el ingreso, que si son personas, pues puede ser el ingreso a nivel individual, si son los hogares, puede ser el ingreso a nivel familiar. Y a partir de un procesamiento con una computadora, uno puede no solamente calcular lo que le decía, los indicadores de desigualdad, sino tratar de ver cómo esa desigualdad cómo está explicada o a qué variables, con qué variables está asociada, ¿no? Si ustedes tienen, de nuevo, en las filas personas, dentro de las variables voy a tener el género, la edad, el nivel educativo, si trabaja o no, en qué región del país está viviendo, y ahí hay, bueno, depende de cada encuesta, uno va a tener más o menos información, pero más o menos la idea es poder caracterizar a esas personas. Entonces yo ahí, con esa base de datos y con una computadora, lo que puedo hacer es tratar de entender si hay dos personas que ganan un ingreso distinto, es tratar de ver por qué ganan distinto, ¿sí? Si bien, obviamente, ahí hay siempre esta cosa que decimos los economistas de correlación no es causalidad, pero uno puede ver con qué está asociado ese mayor nivel de ingreso. Con un mayor nivel educativo, con el género, con la edad o con lo que fuera, con la región y demás. En particular, ahí durante la década de los 90, este tipo de análisis estuvo muy asociado a lo que estaba pasando con el mercado de trabajo, ¿sí? Y también empiezan a proliferar, dada la disponibilidad de información, lo que decía, estudios de desigualdad teniendo en cuenta distintas variables. Esto, diferencias entre varones y mujeres, diferencias entre grupos étnicos, cosas que antes, en la instancia anterior, como uno lo que tenía era un dato agregado que venía producido por un instituto de estadísticas, no era posible. Entonces, esta posibilidad de poder tener información más desagregada, digo la posibilidad que se pudiera hacer esa profundización en los estudios, ¿sí? Y acá dos hallazgos que queríamos destacar de esta etapa es que se observa también durante la década de los 90 un aumento de la desigualdad, pero que ese aumento de la desigualdad no fue generalizado para todos los países, sino que ahí uno puede identificar distintos patrones. Acá, lo que les decía, algo que se empieza a ver, o sea, en algunos países las encuestas ya habían empezado a relevarse a fines de los 70 o durante los 80, pero ese relevamiento se consolida en la región durante la década de los 90. ¿Sí? Entonces, por eso es que esta conclusión la ponemos en esta filmina y no en la anterior. Y después, respecto al segundo hallazgo, está asociado a lo que les decía antes, que el estudio de la desigualdad está muy emparentado con lo que está pasando en el mercado de trabajo. Y entonces, ahí lo que se ve a partir de los distintos estudios econométricos es que uno lo que tiene es una diferencia, que la desigualdad está asociada a un aumento en lo que se llama el skill premium, que es básicamente las personas con un mayor nivel de calificación reciben una remuneración más